Hermanos y amigos, una nueva oportunidad para llevar el mensaje hoy día domingo, con el propósito de poder comunicar las buenas nuevas de Jesucristo. Momentos difíciles que nuestro mundo está pasando por la cuarentena que están viviendo todos. Esperamos Dios mediante que todo esto ya pase y nos haya dejado a nosotros un mensaje para ver cómo actuamos y para ver cómo somos vencedores en toda lucha y en toda prueba, que no solamente le venga al pueblo de Dios, sino también al mundo. Hoy vamos a predicar la palabra de Dios, pero antes siempre de predicar, hacemos nuestra confesión de fe con la Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hoy día vamos a tratar un tema interesante. Jesucristo, el sanador del mundo. Jesucristo, el sanador del mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para servir. Y vino como un siervo y se entregó completamente al servicio de la humanidad, llevando el mensaje, recorriendo por las calles polvorientas de sus pueblos, y luego tomó un grupo de personas que lo acompañaban. Mensaje para un lado, mensaje para otro lado, sanando, reprendiendo enfermedades. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, echando toda clase de enfermedades, echando fuera demonios, conforme dice la palabra de nuestro Dios. El hombre estaba viviendo en miseria, el hombre estaba viviendo en pecado, el hombre estaba viviendo en enfermedad. Y Él vino a traer, ¿qué cosa? Restauración, salud, gozo, vida, salud y vida en abundancia. Por eso Él es el Señor de nuestra vida. Y Él vino para que tu alma, para que tu espíritu y tu cuerpo esté libre. Él todavía realiza milagros. A pesar que Él ascendió a los cielos, le está habitando en el corazón de la persona que le acepta a Él como el Señor de su vida. Él es el Señor de los milagros, el que hace milagros todo el tiempo. En la palabra de Dios encontramos un salmo de alabanza, un salmo de acción de gracias. Y busquemos en el Salmo 103, los versículos 1 al 3. Salmo 103, los versículos 1 al 3. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias.
Por eso es muy importante que tú llegues a confiar en Él. Que tú tengas fe. ¿Qué significa fe? Seguridad, confianza. Que tú tengas fe en la promesa de Jesús que hace en su palabra. Sí. Más aún, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, Él está habitando en nuestro corazón. ¿Ven? Y la sanidad se recibe en el nombre del Señor Jesucristo. Veamos el primer punto. Enseñando y predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Busquemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, entre los versos 23 al 24. San Mateo, capítulo 4, versículo 23 y 24. Enseñando, predicando y sanando. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y lo sanó. Miren, enseñando, predicando y sanando. Con estas palabras se resume el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Él no ha cambiado. Él sigue adelante. Él legó a nosotros para poder heredar, y hemos heredado el mensaje de poder enseñar, de poder predicar y poner manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Jesucristo no ha cambiado. Hebreos capítulo 13, verso 8. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 13, 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Multitudes seguían a Jesús, de las aldeas, de los pueblos. Iban a darle el encuentro al Señor Jesús para escuchar, y se quedaban extasiados escuchando el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje sanador de nuestro Señor. Por eso Él nunca cambia. Él todavía está sanando, todavía sana. Ahora, quiero decirte también, número 2, sanando en todo lugar donde iba. ¿Sí? Sanando en todo lugar donde Él iba. Veamos Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Sanando en todo lugar donde iba. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante
su lepra desapareció. Aquí vemos nosotros el ejemplo de un hombre leproso, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que abarcaba todo el cuerpo, toda la piel. Y cuando alguien sufría de esta enfermedad, el sacerdote determinaba que saliera de la ciudad a la comunidad de los leprosos que había muy lejos. Algunas veces se curaba y otras veces moría. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros que el Señor llegó a realizar este milagro. La lepra es como el pecado, y el pecado trae castigo. Y esta persona dice que fue libre, libre. Señor, si quiere, puede limpiarme. Y el Señor dijo, si quiero, se limpio. ¿Y qué pasó? Su lepra al instante desapareció. Por eso aún nosotros, cuando tomamos la autoridad de poder orar por alguien y poner manos, nunca debemos de dudar. Tenemos que tener la fe, la confianza, la seguridad de que ese milagro se va a llevar a cabo y la honra y la gloria es para Jesús. Dice acá la palabra de Dios, y busquemos ahora en Mateo, el mismo capítulo 8, veamos los versos 5 al 8 y el versículo 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, o sea, un romano, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe que esta actitud de este hombre, este centurión, rompió barreras, rompió idiomas, rompió clase social? Era un hombre, un centurión, a cargo de 100 soldados, 100 hombres. Y los judíos tenían odio a aquellas personas, a aquellos soldados. ¿Por qué? Porque era muy malo, le hacían la vida imposible a los judíos. Pero este hombre rompió barreras. Mira, rompió barreras. Dejó todo obstáculo fuera. Porque él quería la sanidad de su siervo que estaba en casa. Así es que este militar de carrera se acercó a Jesús, le rogó, y el Señor, vea lo que dice el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sanidad a larga distancia. Eso es lo que tú puedes hacer. Orar por teléfono. Declarar a la persona con quien conversas. Decirle, en este momento, tu familiar está sano. Y oran por fe. Soltando la palabra. Y la palabra de fe va inmediatamente y hace efecto en el cuerpo de la persona delicada de salud. Veamos ahora Mateo capítulo 8, los versos 14 y verso 15. Aquí vamos a notar cómo Jesús visita la casa de Pedro y sana a la suegra de este discípulo. Dice la palabra de Dios, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Acá vemos, Pedro era casado, tenía familia, y tocó su mano y la fiebre la dejó
y ella se levantó y le servía. Había un espíritu de fiebre que tenía esta dama. Y reprendió el Señor aquel espíritu y salió. Ahora, lo interesante que también encontramos acá es que esta dama le servía. La suegra de Pedro es un gran ejemplo para nosotros. Debemos de servirle al Señor. Algún milagro que hayamos recibido, alguna bendición que hayamos recibido, debemos de servirle. Dale la honra, dale la gloria a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros seamos bendecidos, seamos agradecidos cuando le honramos y lo glorificamos a nuestro Dios. Ahora vamos a ver el verso 16. Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. La palabra de autoridad echa fuera demonios, y sanó a todos los enfermos. O sea, ya no hubo enfermos. Llegaban la noche, salían sanos. Otros llegaban enfermos, salían sanos. Otros llegaban endemoniados, salían libres, por la autoridad que el Señor Jesús tomó. Para nosotros es una gran bendición Cristo visitando aquellos hogares, y la autoridad que tenía cuando iba con sus discípulos. Y vamos a notar ahora también en Mateo capítulo 9, los versos 27 al 30. Y dice la palabra de Dios, como acá hay dos ciegos que reciben la vista. Estaban guiados quizás por otras personas. Dice la palabra de Dios, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos ciegos reconocen a Jesús como Mesías, porque de la estirpe de el rey David nacería el Mesías prometido. Y ellos reconocen, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el verso 28, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Qué pasó? Jesús no le respondió, pero ellos tenían fe, ellos le siguieron. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mira. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por aquella tierra. ¿Por qué que nadie lo sepa? Porque el Señor no solamente vino para sanar, sino más bien restaurar el hombre completo. Que la gente sea salva. Que la gente llegue a aceptarle a Él como el Señor de la vida. Eso es lo que vino a hacer nuestro Dios. Ahora, algo más. En el capítulo 9, los versos 32, 33 y verso 35. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Cómo estaba? Endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. O sea, de que el demonio tenía mudo a esta persona. Mudo. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Por eso la gente le seguía. Y eso delegó también luego a sus discípulos, como vamos a ver más adelante. Y dice el verso 35, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando
el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pasemos a Marcos, capítulo 6, versículos 55 y 56. Marcos 6, 55 al 56. Dice la palabra de Dios: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Para nosotros la fe es muy importante. Usted tiene que tener fe. En todo ámbito de su vida tiene que tener fe. Por eso, cuando alimentamos la fe, hacemos morir de hambre la duda. Diga, cuando alimentamos la fe, hacemos morir de hambre las dudas. Número 3, ¿qué te parece si Cristo viniera a tu ciudad? ¿Qué crees que Él haría? ¿Qué piensas? Sanaría a los enfermos. Mira, ahora nosotros somos sus representantes. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Tomar la autoridad del Señor. Él nos ha delegado, hombres y mujeres. Nos delegó a nosotros predicar el mensaje de Dios. Comunicar la buena nueva, las buenas noticias. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lleguemos a hacer. Mira lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. San Juan, capítulo 14, verso 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Una vez más, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Recuerda, somos los representantes de Cristo. Somos los embajadores de Cristo. Si es varón o si es dama, dile cómo estás, embajador, o cómo estás, embajadora. Eso es lo que nosotros somos. Y nuestras manos son manos para sanar, para imponer manos sobre los enfermos. Y van a ver cómo los enfermos sanarán en el nombre de Jesús. Lo que quiere el Señor es que pongamos manos sobre los enfermos, teniendo esa fe, teniendo esa seguridad en el nombre de Jesús. Vamos al Salmo 103, pero ahora el versículo 3. Y mire lo que la palabra de Dios dice. Dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Disfruta de esta palabra, ¿sí? Disfruta de estas bendiciones que Dios te da. Te perdona tus pecados, sana tus dolencias. Pero una persona tiene que recibirle a Él como el Señor de su vida, como su sanador.
Y cuando una persona recibe a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es lo que quiere el Señor hacer de ti. Veamos lo que la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios nos dice a nosotros que llamó a 12 y les dio autoridad para que todo espíritu negativo, malo, salga en el nombre de Jesús. Y aún también toda dolencia sea sanada. Ahora veamos Lucas capítulo 10, verso 1, 8 y 9. Lucas 10, verso 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿A cuántos designó? ¿A cuántos envió? A 70. 12 discípulos primeramente llamados, más Jesús, eran 13. Ahora 70, eran 83 ya que estaban llevando el mensaje de Dios, que ponían manos sobre los enfermos y las personas eran sanadas. ¿Te das cuenta? Mira, lo que el Señor entonces a nosotros nos da esa autoridad. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Ve? Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora busque el capítulo anterior, Lucas 9, versículos 49 y 50. Dice el verso 49: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora eran ya 84 predicadores. Como hijos de Dios, repito, tenemos autoridad de enseñar, de predicar y sanar. Diga: enseñar, predicar y sanar. Y como último punto, 3 clases de personas necesitadas. 3 clases de personas necesitadas: pecadores, endemoniados y enfermos. Pecadores, endemoniados y enfermos. Todos nosotros somos pecadores. Hay pecadores arrepentidos y pecadores irredentos no arrepentidos. Pero es muy importante que uno se arrepienta. Es muy importante que uno obedezca la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen: Señor, yo quisiera ir a la China a predicar. Mira, tu Jerusalén puede ser tu hogar. Ahí testifica. Tu Judea
puede ser tu barrio, ahí testifica. Samaria puede ser tu ciudad. Y el fin del mundo puede ser tu provincia. Él nos da oportunidad para llevar el mensaje de Dios. Por eso tienes que obedecer la gran comisión. Y en esa gran comisión vas a enseñar, vas a predicar y vas a sanar en el nombre de Jesús. Eres bendecido, eres prosperado y eres victorioso.